Hola amigas tejedoras, mi nombre es Esther y estáis en el canal de Esther y su mundo de crochet. En esta ocasión vamos a realizar el Nikki que hemos visto en la portada. La verdad que queda muy bonito, es original y además está bien para hacerlo, es rapidito, no se tarda mucho en realizar. ¿Cómo lo trabajaría yo? Yo os voy a enseñar a hacer la muestra con este material porque este detado, a mí me gustaría haberlo hecho con este y lo voy a hacer con este. De hecho, este es un algodón egipcio de un número 5 para un ganchillo de un 2,5, pero la verdad que en el vídeo se veía un poco mal, así que os he hecho lo que es la muestra en uno que es un poquito más gordo para que lo veáis mejor. Bueno, lo primero que tengo que deciros antes de que se os olvide, si no estáis suscritas, suscribiros y darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones de los vídeos que vayamos subiendo. Lo segundo, para las que no sabéis, tenemos un grupo en Facebook, una comunidad que también está creciendo mucho, somos 40.000 personas, donde solo se habla y exclusivamente se habla del crochet. Allí, la verdad, nos echamos una mano todas a todas. Hay gente que pregunta y hay gente que ayuda, hay gente que está empezando o hay gente que quiere perfeccionar. Allí, la verdad, gracias a todas las que estáis, chicas, porque estáis haciendo una gran labor. Os dejo en la descripción del vídeo, allí mismo os voy a dejar el link donde os podéis suscribir, estáis todas invitadas. Bueno, os repito, para trabajar lo que voy a usar yo para hacer el mío personal es un algodón egipcio de un número 5 y un ganchillo de un 2,5. Y otra cosita que os quiero decir, la semana que viene el punto va a ser el mismo, pero mirad qué diferente, con un poquito de relieve. Ya os enseño la foto más adelante para que veáis el diseño que vamos a hacer la semana que viene, que es muy bonito. Bueno, y como no me quiero enrollar, vamos a comenzar. Bueno, para empezar, lo que tenemos que hacer cada una de nosotras para saber la talla que tenemos es ir dando cadenetas que siempre sean múltiplos de 38. Yo, por ejemplo, lo que hago es dar muchísimas cadenetas y luego, encima, voy contando y haciendo puntos bajos de 38 en 38 y voy marcando porque así no me pierdo. Mirad, yo, por ejemplo, he llegado aquí y me sobran estas cadenetas. Yo lo hago así porque os voy a enseñar luego un truco, que es una maravilla, porque así no tengo que ir contando cadenetas. Simplemente luego en la vuelta de los puntos bajos es cuando ajusto. ¿Ok? Bueno, pues vais a hacer eso. Contáis de 38 en 38 hasta obtener la circunferencia que vosotras necesitáis para vuestro perímetro. Consejo personal, lo dejéis un poquito flojo, no lo dejéis muy justo, porque el dibujo que vamos a realizar, al ser en curva, que hace así, nos come un poquito la prenda, nos la ajusta un poco, ¿ok? Entonces lo que tenéis que hacer, si os hacen falta, por ejemplo, hacer 10 veces 38, suponeros 10 veces 38, pues yo le haría 11, ¿vale? Siguiente, ¿qué más? Yo para el trabajo que he realizado he multiplicado 5 por 38, ¿vale? O sea, tengo que realizar 38 veces, perdón, 5 veces estos 38. Aquí, como ya os he dicho, con el otro material no se veía bien y lo he hecho con este. Voy a hacer una muestra pequeña para que se vea mejor. Bueno, pues vamos a comenzar. Yo ya he dado esta circunferencia, que es la que necesito, y ahora vamos, he dado puntos bajos, y ahora vamos a cerrar en círculo. Bien, pues ponemos esto bien recto, que no se nos quede girado. Vamos al primer punto bajo que dimos aquí, en el primer punto bajo, aquí mismo, hacemos un punto deslizado. A ver que he cogido mal el hilo. Aquí. Aquí mismo hacemos un punto deslizado. Bien. En el primero. Ya tenemos cerrado el jersey. Este lo vamos a realizar en redondo, no va a tener costuras, ¿vale? Bueno, desde aquí mismo hacemos 1, 2 y 3 cadenetas de subida. Y en este mismo punto vamos a dar otros 4 puntos altos, que en total este equivale al primero y son 5. 1, en ese mismo hacemos 2, 3, 4 y 5 puntos bajos en el mismo punto. En el siguiente punto, un punto. Bien, a partir de ahora saltamos un punto y vamos al siguiente. Y hacemos así 8 veces. Este es el primero,
saltamos un punto y en el siguiente. 2, saltamos un punto. 3, saltamos un punto. 4, saltamos un punto. 5, saltamos un punto. 6, saltamos un punto. 7, saltamos un punto. Y 8 puntos altos, saltándonos un punto. En el siguiente punto, 5 puntos altos. 1, 2, todos dentro del mismo punto. 2, 3, 4 y 5. Este sería como un dibujo completo. Vamos al siguiente punto y empezamos igual que aquí. Empezamos con 5 puntos altos en 1, 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el siguiente punto hacemos un punto alto. Y a partir de aquí, 8 puntos altos, pero saltándonos uno. Salto 1 y al siguiente ya va 1, salto 1, 2, salto 1, 3, salto 1, 4, salto 1, 5, salto 1, 6, salto 1, 7 y salto 1 y 8. Y en el siguiente punto, vamos a quitar el marcador, en el siguiente punto, sin saltarnos ya ninguno, hacemos 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y empezaríamos otra vez con 5 puntos altos, un punto en el siguiente y 8 puntos saltándonos un punto base. ¿Ok? Bueno, pues damos toda la vuelta hasta llegar al final. Estamos acabando la primera vuelta y aquí, bueno, me queda este punto, el octavo, y aquí ya, en el último, los 5 puntos altos dentro del mismo punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, colocamos bien estiradito esto para que no se os quede virado y vamos a la tercera cadeneta, 1, 2 y 3, y aquí en la tercera cadeneta hacemos un punto deslizado. Ahora giramos la labor y vamos a trabajar por el revés. Estas vueltas, las vueltas pares, siempre van a ir por el revés. Mirad, subimos con una cadeneta y aquí en el primer punto hacemos un punto bajo. Y ahora simplemente durante toda la vuelta lo que tenemos que hacer es ir trabajando un punto bajo sobre cada punto que tenemos. Vamos a dar toda la vuelta así hasta completarla. Terminando ya esta segunda vuelta de puntos bajos, vamos al último punto y aquí donde teníamos el primer punto bajo hacemos un punto deslizado. Y volvemos a girar y trabajamos otra vez por el derecho. Bien, damos una cadeneta, perdón, aquí no damos cadeneta. Vamos al siguiente punto, aquí mismo, y repetimos lo que estábamos haciendo hasta ahora. Subimos 1, 2 y 3 y en ese mismo punto trabajamos 5 puntos altos, que sería, las 3 cadenetas sería 1, este el segundo, 3, 4 y 5. Vamos al siguiente punto y hacemos un punto. Y a partir de aquí seguimos trabajando como hicimos en la vuelta anterior. Saltamos 1, hacemos 1, saltamos 1, 2, saltamos 1, 3, saltamos 1,
4, saltamos 1, 5, saltamos 1, 6, saltamos 1, 7 y saltamos 1 y 8. Y vamos al siguiente punto, que si os fijáis bien, en el último punto de este grupo, en el grupo de 5, en ese último punto es donde vamos a hacer otra vez los 5 puntos altos. Bueno, pues solo tenéis que volver a repetir esta vuelta y la de puntos bajos, llegaríamos al final, punto deslizado, giraríamos y otra vez puntos bajos y vamos con el siguiente dibujo. Ya finalizamos esta vuelta como lo hemos hecho anteriormente. Pasamos por el primer punto bajo que tenemos y hacemos un punto deslizado. Bueno, estos dos dibujos, vamos a decir, estas dos vueltas son completamente iguales. Esta siguiente es un poquito diferente porque es la que nos va a dar un poquito más de dibujo. Mirad, vamos a empezar con 6 cadenetas, atentas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya vamos a hacer triple punto alto, que sería echar 1, 2 y 3 hilos sobre el ganchillo. Y en ese mismo punto cogemos el hilo y sacamos 1, 2, 3 y 4 veces. Este sería el primero y este el segundo. Ahora, cadeneta y echamos otra vez 3 veces el hilo. En el mismo punto, cogemos el hilo y sacamos en 4 veces. 1, 2, 3 y 4. Y repetimos cadeneta. Y otra vez 3 hilos. Y en ese mismo punto sacamos el hilo y lo sacamos en 4 veces. 1, 2, 3 y 4. Estos serían 4 puntos altos triples, ¿ok? Separados por cadeneta. Ahora vamos a trabajar esta vuelta siempre con 3 hilos sobre el ganchillo. Antes trabajábamos el primero, pues mirad, ahora saltamos 1 y 2 y en el tercero hacemos el triple punto alto. Repetimos triple punto alto, saltamos 2 y en el tercero hacemos el triple punto alto. Echamos 3 hilos, saltamos 2 y hacemos el punto. Llevamos un total de 3. Vamos a seguir. Tenemos que hacer 5. 1, 2 y aquí en el tercero triple punto alto. 1, 2, 3 y aquí en el tercero triple punto alto. Volvemos a repetir 3 puntos altos y vamos a hacer donde hacemos todos los puntos juntos. Saltamos 1 y 2 y aquí, mirad, aquí siempre es donde tenemos los 5 puntos altos dentro del mismo punto, en el último, aquí, donde luego empezamos los otros 5, aquí hacemos. Vamos a repetir, así se acaba. Un triple punto alto, volvemos a separar con una cadeneta. Triple punto alto, separamos con cadeneta, triple punto alto, separamos con cadeneta y triple punto alto, todos en el mismo punto. Así acabaríamos el dibujo. Vamos a empezar otro. Desde aquí no hay que dar cadeneta. Empezamos el otro punto con triple punto alto. Vamos a ver. Hacemos 1 y cadeneta. Hacemos 2 y cadeneta. Hacemos 3 y cadeneta y hacemos el último. Ya no damos más cadenetas, solo en los que van dentro del mismo, ¿ok? Empezamos sin cadeneta, cadeneta, cadeneta y cadeneta, pero ya no tenemos que hacer cadenetas. Y volvemos a repetir 1 y 2 en el tercero. Aquí va 1, 1 y 2 en el tercero. Aquí van 2, 1 y 2 en el tercero, 3
y 1 y 2 en el tercero, 4 y 5. ¿Ok? Y ya acabamos lo que es el punto, saltando 2 puntos, y aquí en el tercero, justo donde tenemos los 5 puntos altos dentro de uno, en el último, ahí hacemos 4 puntos altos, hacemos 1 cadeneta, 2, perdón, que se me ha escapado, 2 cadeneta, 3 cadeneta y 4 cadeneta. Y os repito, ya aquí no damos cadeneta y empezamos con el siguiente grupo de 4 puntos altos en el mismo. Bueno, esto lo tenéis que ir repitiendo así hasta terminar la vuelta. Si no os ha quedado claro, pues echáis un poquito de vídeo para atrás y veis otra vez la explicación. La verdad que no es difícil. Bueno, pues llegar hasta aquí, hasta terminar la vuelta. Ya estamos terminando esta vuelta de triples puntos altos y aquí empezamos con 6 cadenetas, pues contamos y vamos aquí a la quinta cadeneta, dejando una en medio y hacemos un punto deslizado. Bueno, y volvemos a girar. Cada vez que hacemos una de las vueltas de puntos altos, giramos. Salimos con cadeneta y hacemos en el primer punto alto, triple, una cadeneta. ¿Dónde está la cadeneta? Una cadeneta. ¿Dónde está el punto? Un punto. ¿Dónde está la cadeneta? Una cadeneta. ¿Dónde está el punto? Un punto. ¿Y dónde está la cadeneta? Una cadeneta. En total aquí tenemos 3 cadenetas, ¿vale? Para que no os perdáis. Y a partir de aquí, punto sobre punto. Os voy a explicar un poquito más para que aquí en la esquina no os perdáis. Vamos a llegar otra vez a los grupos y mirar. Estamos otra vez en los grupos, pues sería un punto en el punto. En la cadeneta, en el punto, en la segunda cadeneta, en el punto, en la tercera cadeneta y en el punto. Recordad que aquí no tenemos cadeneta en el medio, entonces empezamos otra vez con un punto en la primera cadeneta, punto en la segunda cadeneta, punto en la tercera cadeneta y ahora otra vez continuamos, punto sobre punto. No es difícil, ¿verdad? Bueno, pues vamos a continuar toda la vuelta hasta llegar otra vez aquí. Y ya, para terminar esta vuelta de puntos bajos, vamos aquí al último punto y aquí, en donde empezamos la siguiente vuelta con un punto bajo, hacéis un punto deslizado y volveríamos a girar. Bueno, esta explicación hasta aquí nos va a servir también para el próximo vídeo que voy a realizar. Os voy a enseñar porque la verdad también es una blusa bastante bonita, solo que lleva alguna variación. A ver, no sé si la estáis viendo, pero la verdad es que es una blusa preciosa también. Este lo vamos a hacer en tipo camiseta y este en tipo blusa. Mirad, esta es la diferencia del punto. Ya veis que lleva un pequeño relieve. Bueno, pero esto lo voy a explicar en el siguiente vídeo. Vosotras ahora, ¿qué tenéis que hacer? Bueno, pues nada, simplemente esto que hemos hecho aquí es seguir repitiendo y repitiendo hasta llegar a la altura de la axila. Nada, empezaríamos otra vez desde aquí por la parte del derecho de la labor, haciendo las 3 cadenetas y 5 puntos altos, 2, 3, 4 y 5 puntos altos, un punto alto y empezaríamos a saltar puntos como hicimos en la primera. Sería repetir este cacho igual que lo hemos hecho hasta ahora hasta llegar a la altura de la axila. Así que continuar trabajando hasta llegar a la axila. Bueno, imaginaros que hemos llegado a la altura de la axila. Yo la verdad este jersey no lo quiero realizar entero porque estoy realizando el otro y es mucho trabajo. Bueno,
Cortamos el hilo, acabamos la vuelta que nos corresponda, da igual que sea en este punto o en este, nos va a dar completamente igual. Y tenemos que dejar para la axila un dibujo entero. A ver, desde la cuerdecilla vamos a saltar hasta la mitad del siguiente dibujo. Si empezamos aquí con 4, pues encima de este. Que estamos aquí con 5, pues encima del de 5, ¿ok? Bueno, pues mirad, ahí cogeríamos el punto, ataríamos un hilo y a partir de aquí empezaríamos a trabajar el dibujo normal. ¿Cuántos dibujos vamos a hacer? Bueno, esperad un poquito que os explico. Empezaríamos a trabajar el dibujo que nos corresponde, pues las 5 puntos altos. A ver, 4 y 5 puntos altos, ya veis que se hace igual que la vuelta que nos corresponde, pero tenemos que volver a parar en otro punto. ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver, yo por ejemplo, haceros a la idea que tengo 14 dibujos. Tengo que quitarle 2 dibujos que serían para las axilas. Si de 14 le quito 2, me quedan 12. Y esos 12 lo tengo que dividir entre 2. Serían trabajar 6 dibujos hasta llegar, por ejemplo, contaría 3, imaginaros 1, 2 y 3, pues hasta llegar al tercero. Y ahí me paro, ¿vale? A ver, otro ejemplo. Imaginad que tenéis 16. A 16 le resto 2, que serían para las axilas. 16 menos 2, 14. 14 lo vuelvo a dividir entre 2, que serían 7. Pues solo trabajaría 7 dibujos, ¿vale? Bueno, pues yo voy a trabajar, por ejemplo, imaginaos 4 dibujos aquí y os enseño cómo continuar. Bueno, mirad, hemos empezado aquí en la esquina con 5 puntos altos. Bueno, pues vamos a trabajar, algunas tendréis 6, otras 7, otras 8, otras 5, dependerá de vuestra constitución. Entonces, hacemos el número de dibujos que queramos, mirad, se cuenta así. De aquí a aquí, 1, de aquí a aquí, otro, y de aquí a aquí, otro. Este serían, por ejemplo, 3 dibujos. Vosotras ya os digo lo que necesitéis. Y para acabar, siempre acabamos con un solo grupo de 5 puntos altos. Y para continuar, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues giramos la labor y ahora solo vamos a trabajar la parte de delante. Pues echaríamos una cadeneta, como empezamos siempre, y comenzaríamos a dar puntos bajos. Bueno, ¿esto cuánto tiempo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a repetir, cuando lleguemos otra vez aquí, a donde acaba otra vez el delantero, continuamos otra vez, giramos y continuamos dando vueltas hacia este lado y luego hacia este. Solo que en esta ocasión solo vamos a hacer la parte de delante. ¿Ok? Bueno, pues continuar así hasta tener el escote que vosotras necesitéis. Bueno, como veis, yo aquí simplemente he dado 2 vueltas, pero os repito que vosotras tenéis que seguir trabajando todo el dibujo completo hasta obtener la largura que queráis para el escote. Cuando acabemos la largura que queremos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues para el tirante solo vamos a trabajar un dibujo. Empezamos otra vez con una cadeneta y un punto bajo. Perdón, que me he colado. Empezamos con 3 cadenetas, 1, 2 y 3 cadenetas, damos 2, 3, a ver, 4, 5, ya os digo que en esta, lo que es para la anchura del tirante, solo vamos a hacer un dibujo. 1, saltamos 2, saltamos 1. Vamos a continuar con el dibujo como nos corresponde. Vamos a ver. Para que os quede a la vista lo que estamos trabajando, para que os hagáis una idea más gráfica. Bueno, y ya vamos a acabar este primer dibujo. Solo vamos a hacer uno para el tirante. Acabamos con las 5 cadenetas, giramos la labor y empezamos con los puntos bajos. Esto tenéis que trabajarlo así, el tirante, hasta que lleguéis a la altura del hombro. ¿Ok?
Bueno, pues mirad, ahora el tirante solo va a ser este dibujo, de aquí a aquí. Bueno, una vez que tengamos el tirante a la altura del hombro, esto vamos a ponerlo recto para que nos quede un poquito más bonito la forma de unirlo. Mirad, si queréis, darle al pause y coplear estos puntos. Vamos a hacer 2 puntos deslizados, 2 puntos bajos, 3 medios altos, 5 puntos altos, 3 medio altos, 2 puntos bajos y 2 puntos deslizados. ¿Ok? Vamos sobre la marcha. Bueno, pues salimos de aquí y en el primer punto damos un punto deslizado y 2 al siguiente. Ahora damos 2 bajos, un punto bajo y 2 bajos. Y ahora vamos a hacer 3 medio alto. El medio alto es echando hebra, metemos aquí, sacamos y una vez que tenemos los 3, sacamos por todos. Este sería el primero, repetimos, hebra, metemos por aquí, sacamos y sacamos por todos, ya tengo 2, hebra, metemos por aquí, sacamos y saco por todos. Ya tengo 3, ahora 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos y a partir de aquí volvemos a hacer 3 medios altos. 1, sacamos hebra cuando tenemos las 3, 2 y 3. 2 puntos bajos, 1 y 2 puntos bajos y 2 medios, perdón, y 2 puntos deslizados, que sería coger aquí y sacar por aquí sin coger más hebras. 1 y 2. Y ahora damos una cadeneta, yo ya lo he cortado y lo sacamos. Así, a la hora de coserlo luego al otro tirante, nos queda recto. Bueno, pues hacemos el tirante de delante y vamos hacia el otro lado y hacemos el otro tirante, desde aquí, desde el medio hasta aquí, solo ocupando un dibujo. Bien, ahora vamos a hacer la parte de atrás. Esto sería la de adelante. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, tenemos que dejar medio dibujo, o sea, perdón, un dibujo entero. Entonces, aquí hemos acabado, mirad, nos va a quedar la V hacia abajo. Hemos acabado aquí, vamos completamente hasta el otro lado y aquí mismo atamos un nudo en donde salimos con el dibujo. Y a partir de aquí, pues repetimos lo mismo que hemos hecho delante. Es simplemente volver a ir hacia el otro lado, repitiendo los mismos dibujos que hemos hecho en la parte de delante. A ver, la diferencia en la parte de detrás es que aquí el escote lo vamos a dejar a la altura que queramos. Atrás podemos dejarlo a la misma altura o simplemente podemos subirlo lo que es directamente hacia el cuello y no haríamos esto, no haríamos los tirantes, pero a mí la verdad me parece más bonito con tirantitos delante y detrás, ¿ok? Eso a vuestro gusto. Pues nada, lo mismo que hemos hecho delante, tenemos que repetirlo detrás. Bueno, vamos a realizar un pequeño resumen de lo que hemos hecho hasta ahora. Vamos a ir dando de 38 en 38 puntos hasta conseguir la medida que nosotras necesitemos. Mirad, en mi caso van a ser un total de 16 dibujos en total, pero bueno, eso no lo tengáis en cuenta. Tener en cuenta que si yo, para mi medida, he dado 304 cadenetas para completar un total de 16 dibujos, ¿ok? Bien. Vamos a seguir. De aquí a aquí hemos trabajado el delantero y el trasero, lo hemos trabajado en conjunto. Entonces tengo 8 dibujos para la parte de delante y 8 para la parte de atrás. Estos 16 dibujos los trabajo enteros hasta llegar a la bocamanga. Una vez que hemos llegado a la bocamanga, hemos dividido, hemos dejado medio punto aquí y medio aquí. Entonces hemos trabajado de aquí hacia arriba 7 dibujos, quitamos medio y medio, menos 8, 7 dibujos de aquí a aquí, hasta llegar al escote. Y luego hemos hecho un dibujo de tirante y otro de tirante, y en el centro nos van a quedar 5, 7 menos estos dos son 5, el delantero y el trasero, ¿ok? Mirad, aquí por ejemplo en el delantero he acabado antes el escote
Y aquí en el trasero pues lo he acabado un poquito más tarde para que me quede más alto. Eso os lo dejo a vuestra elección. Bueno, vamos a ver cómo vamos a ir uniendo y cómo hacemos los pequeños remates. Bueno, en esta labor es una maravilla porque apenas tenemos que unir, solo tenemos que unir por la parte de arriba de los tirantes. Lo podéis hacer de muchísimas maneras. Podéis coger una aguja y un hilo y ir cosiéndolo. A mí no me gusta la aguja, siempre acabo los trabajos uniendo con ganchillo. Yo os voy a explicar cómo para que veáis el efecto. Bueno, pues imaginaros, he acabado aquí y este ya pues no lo corto. ¿Para qué lo voy a cortar si voy a poder seguir trabajando con él? Bueno, pues emparejo estos dos. Mirad, voy aquí al primero, de este lado, y meto el ganchillo en el primer punto. Y traigo hacia mí el punto de detrás. A ver, que igual me ha quedado un poquito prieto. Ahí. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Este segundo paso el ganchillo. Por el de atrás paso el ganchillo. Y hago un punto deslizado. O sea, lo traigo hacia aquí y lo paso. Y repito, en este un punto. Y en este de atrás también. Lo paso hacia mí y lo paso sin coger más hilos, ¿eh? Sería ir uniendo esto, el punto de adelante con el punto de atrás, con puntos deslizados. Ya os digo que esto lo podéis hacer como vosotras queráis, ¿vale? Pero mirar cómo es el efecto, ahora os enseño para que veáis cómo queda trabajándolo así. La unión nos queda un poquito diferente y a mí la verdad es que me gusta, queda con un poquito de relieve. Os repito, si no queréis hacerlo así tranquilamente, lo coséis con aguja e hilo, ¿ok? Bueno, pues coseríamos simplemente los dos, uniríamos los tirantes y acabaríamos. Este, no sé si os lo he dicho, es el huequito que nos va a quedar para la bocamanga, ¿no veis? Un dibujo entero, desde la parte de arriba de uno hasta la parte de arriba del siguiente. Este es el hueco que nos queda en las mangas. Bueno, vamos a ver cómo vamos a realizar un pequeño bordecito para rematar un poquito más la labor. Vamos a ir cogiendo debajo de la axila, atamos un nudito y empezaríamos. Mirad, hacemos un punto bajo, uno, vamos al siguiente, 2 y en el siguiente este sería el tercero. Y ahora 3 cadenetas al aire y aquí en la unión, donde dimos el punto bajo, un punto deslizado y ahí nos saldría un piquito y repetiríamos 1, 2 y 3 y otra vez. Iríamos aquí y un punto deslizado y vamos a ir repitiendo. A ver, aquí no es que, aquí claro, como vamos punto sobre punto, es fácil de ir nada, pues punto sobre punto porque estamos trabajando sobre puntos bajos. Pero ahora ya veréis. Ya tenemos 3, este sería el picot. Y mirar, aquí ya empezamos a tener la curvatura hacia la parte de arriba, donde sería el tirante. Entonces ahí lo que tenéis que hacer vosotras más que nada es ir ajustando, ni muy prieto ni muy flojo. Cogéis 1, cogéis 2, y luego aquí pues cogéis donde tenéis los puntos altos, ¿ok? Y 3, y repetimos. Hacemos el punto deslizado. Y vamos a ir trabajando, no hay una regla exacta, porque en unos tenemos un punto alto, en otro tenemos un punto bajo, en otro tenemos triple punto alto, entonces simplemente que no os quede prieto, dais 3 puntos bajos y un picot. Bueno, y esto sería, ya os digo, que repetir todo el arco de la bocamanga, este sería nuestro reborde, hasta llegar aquí. Unimos con un punto deslizado y cortamos. Y en la parte de delante, voy a soltar un poquito, no sé qué estaba haciendo ahí con el hilo, a ver. Y en la parte de delante haríamos lo mismo, llegaríamos, saldríamos por el tirante, haríamos la parte del escote de delante, seguiríamos por el tirante y haríamos la parte de atrás. No tiene mayor dificultad. Ahora aquí viene el misterio de qué vamos a hacer con estas cadenetas que al principio dejamos sin hacer. Bueno, mirad, yo en casi todos los trabajos que realizo siempre hago más cadenetas de la cuenta, porque así nunca me equivoco. Y hay un truco muy fácil para quitar esto de aquí. Mucha gente dice, jo, es que aquí me queda esto. No, hay un truco muy fácil. Mirad, corto por aquí, dejando un margen. Y ahora simplemente es ir soltando el hilo
hasta donde nosotras hemos empezado la labor. Vais soltando, mirad, una vez que habéis soltado un poquito, enseguida sale solo, ¿no veis? Aquí ya es donde tenemos el primero. Bueno, pues tiramos bien y lo atamos, ¿no veis? Ya hemos solucionado el problema. Y aquí, cuando empezamos, vamos a este primer punto de aquí, lo pasamos y hacemos un nudo. Ya veis que facilito, ya lo hemos solucionado. Y ahora simplemente sería esconder el hilo. Bueno, amigas, espero que os haya gustado. A mí, la verdad, me parece un trabajo muy bonito y muy fácil, puesto queda, la verdad, precioso. Y como ya os he enseñado antes, el dibujo para la semana que viene va a ser muy parecido, solo tiene una diferencia, que es para sacar relieve a estas onditas, porque le hace más cálido, más esponjoso, le queda mucho más bonito al trabajo, ¿ok? Pues si queréis también podéis ir preparando material, que este también os va a encantar de miras ya al otoño. Bueno, amigas, pues como siempre, muchas gracias por verme. Si os ha gustado, me dejáis un like. Si no estáis suscritas, recordad darle a la campana para que os lleguen las notificaciones de los vídeos que vayamos realizando. Y bueno, que compartáis con vuestras redes sociales, que a mí me hacéis un gran favor. Os espero en el próximo vídeo y muchísimas gracias por verme.